¿Ya está? Sí, ahora sí, doctora. Gracias. Ya. Gracias también. Bueno, sobre termorregulación y transporte neonatal. Los puntos claves sería la hipotermia postnatal inmediata, es un problema mundial con una mortalidad importante. Que el neonato pretérmino es un ser vulnerable. Hay que proveer a este bebé de un ambiente térmico neutro. Que la hipotermia inducida es una modalidad nueva que puede reducir la pérdida neuronal, la lesión cerebral subsecuente a la lesión hipóxica isquémica. La hipotermia, vamos a definir primero termorregulación, que es una función fisiológica crítica en el neonato que está ligado a la sobrevida, a su estado de salud y a la morbilidad asociada. La hipotermia es una alteración térmica muy frecuente en neonatología, sobre todo en recién nacidos muy bajo peso al nacer. Hay cambios significativos para el feto al pasar de un ambiente cálido, confortable, como es el intrauterino, a otro luminoso, ruidoso y con una temperatura muy inferior. Obliga al recién nacido a efectuar una rápida adaptación a este medio externo. Y hace uso de numerosos mecanismos, ¿no? Al nacimiento, al nacer, se van a poner en marcha numerosos mecanismos fisiológicos que van a permitir efectuar una rápida adaptación cardiopulmonar al nuevo ambiente. Pero no sucede lo mismo con el control de la temperatura. Hay limitaciones que va a afectar el control, la regulación de la temperatura. Y esto lo vemos frecuentemente a menor edad gestacional. Entonces es expulsado, ¿no?, al ambiente extrauterino. La temperatura va a ser inferior. La grasa parda es una fuente de termogénesis en los neonatos a término. Y entre los factores que pueden aumentar el riesgo de hipotermia está la prematuridad, el crecimiento intrauterino retardado, ¿no?, el RCU, la asfixia y algunas anomalías congénitas. Después vamos a hablar un poco más de la grasa parda, ¿no?, que es su fuente de calor de los recién nacidos a término. Entonces, la termorregulación es la capacidad que tienen los vivos de mantener una temperatura corporal estable por medio de mecanismos que van a regular pérdidas y producción de calor. Ya dijimos que el recién nacido, la termorregulación, el control de temperatura, la regulación de temperatura es limitada. Los mecanismos de pérdida pueden estar aumentados según la edad gestacional, los cuidados en el momento del nacimiento y el periodo de adaptación. El valor normal de temperatura corporal central, según la OMS, es entre 36.5 y 37.5 grados centígrados. Llámese temperatura corporal central al axilar a la rectal. La temperatura cutánea es la temperatura externa, ¿no? Se va a medir por medio de sensores cutáneos. Está entre 36 y 36.5. El sensor se puede colocar entre apéndice sifoides y el ombligo, y no se cubre con la ropa.
la producción de calor. La producción de calor en el neonato va a tener dos componentes, ¿no? Dos mecanismos, como es la termogénesis no termorreguladora y la termogénesis termorreguladora. En la termogénesis no termorreguladora hay tres mecanismos, como es el metabolismo basal o la actividad metabolismo basal o la actividad metabólica, la actividad muscular, la acción térmica de los alimentos. El recién nacido va a tener su actividad metabólica, ¿no? Como un mecanismo. Generar calor. ¿Qué vemos en cuanto se refiere a la actividad muscular? En la actividad muscular, que puede ser voluntaria, involuntaria, el recién nacido tiene sus limitaciones. No así, pues, el paciente pediátrico, el adulto, ¿no? Que si tiene actividad muscular involuntaria, cuando tiene frío, hay temblamos o tenemos escalofrío, pero esto no se produce en el recién nacido. Sobre todo si hablamos de prematuro. La actividad muscular en ellos es muy limitada, es muy reducida, lo que impide el control térmico adecuado cuando está expuesto al frío. Pero ellos se valen de un mecanismo muy valioso, ¿no? Que es el de la termogénesis termorreguladora, que es la que vamos a hablar. La termogénesis química, también mecanismo de la grasa parda. De este mecanismo es lo que se vale el recién nacido a término. Para empezar, la grasa parda. ¿Qué cosa es la grasa parda? Es una fuente de termogénesis, es decir, va a generar calor en los neonatos a término y está muy bien vascularizada e inervada por terminaciones neuronales simpáticas. Esta termogénesis, es decir, producción de calor, que ya está desarrollada desde el nacimiento, depende de la actividad bioquímica de una sustancia abundante en el recién nacido a término que se llama grasa parda. Y más o menos representa o está presente entre un 2 y un 6% del peso corporal, ¿no? Representa más o menos, representa un 2 y un 6%, de un 2 a 6% de peso corporal. Y se haya distribuida principalmente en cuello, ¿no? Mediastino, posterior, la zona interescapular, las glándulas, alrededor de las glándulas suprarrenales, zona perirrenal, pero en menor cantidad. Entonces, la grasa parda es un tejido metabólicamente muy activo, con gran cantidad de vacuolas de grasa y, como hemos dicho, muy vascularizado. La producción de calor se realiza por la activación de los triglicéridos. Todo esto va a estar inervado, va a tener inervación simpática, ¿no? Como respuesta del organismo al estrés por frío. Los prematuros muy pequeñitos tienen en los primeros días una actividad muscular mínima, tanto voluntaria como involuntaria. Y se suma a esto la escasa grasa parda que tienen. Por eso decimos que su control, su regulación de temperatura es muy limitada. Al haber pérdida de calor, no regula temperatura, entonces, ¿qué va a suceder? Va a consumir más glucosa,
va a haber más consumo de oxígeno, ¿no?, para poder producir calor, y pone en riesgo, pues, de que se presente hipoxia e hipoglicemia. Por eso es el temor, ¿no?, el de estar siempre alerta, el que presente los recién nacidos hipotermia, ¿no? Hipotermia, un signo de alarma muy importante. Cuando hay estrés por frío, o sea, se expone al bebé al frío, las respuestas suelen ser de vasoconstricción periférica y la termogénesis química, metabolismo de la grasa parda. ¿Qué se llama ambiente térmico? Entonces, el ambiente térmico, ¿no?, es aquel que permite al recién nacido mantener su temperatura corporal con el mínimo consumo de oxígeno. Ese es el ambiente térmico neutro, ese es el ambiente en que debe estar el bebé, ¿no? Es un rango de temperatura ambiente dentro del cual la temperatura corporal está dentro del rango normal, o sea, se mantiene su temperatura corporal en ese ambiente térmico neutro. El gasto metabólico es mínimo, hay menos consumo de oxígeno y un consumo mínimo de glucosa. De esta manera, pues, hay un equilibrio térmico en el ambiente. ¿Cómo es el mantenimiento de la temperatura? Los recién nacidos prematuros presentan más mecanismos de pérdida y menor capacidad de producción de calor. ¿Y esto a qué se debe? Esto se debe a que ellos presentan mayor proporción de superficie corporal con respecto al peso. Una mayor permeabilidad de la piel, menos grasa subcutánea. Los depósitos de grasa parda están menos desarrollados, son escasos, y los depósitos de glucógeno reducidos. Tiene un bajo control vasomotor, dificultades, aparte de esto, dificultades para ingerir suficientes calorías y nutrientes. Al contrario de la hipotermia, la hipertermia, ¿no? La hipertermia es alteración también de la temperatura, no pueden regular, no pueden controlar. Se puede presentar la hipertermia, que es menos frecuente, pero sí se da. Entonces, la hipertermia es el aumento de la temperatura central, es decir, que está por encima de 37.5. ¿Y a qué puede deberse esta hipertermia? Puede deberse al medio ambiente, es decir, que esté muy caliente el medio ambiente. Pues llámese servocuna, incubadora, ¿no? Puede ser porque está sobreabrigado, ¿no? Y ahí se va deshidratando, está muy abrigado el bebé. Y último, infecciones, ¿no? Entonces hay que descartar todos estos ítems mencionados para decir si el bebé está caliente, está con fiebre, está haciendo hipertermia por sobreabrigo. De repente está muy abrigado, lo siento, lo toco, está caliente, está vasodilatado, ¿no?, medio rojito. Hay que aligerarlo. A ver, fíjese la temperatura de la incubadora, ¿no? A veces pueden tener una temperatura normal del corporal, pero la temperatura de la incubadora, ¿cuánto está? Entonces, todo eso hay que revisar, indicar al personal para que al bebé lo aligeren de ropa, vean la temperatura de la incubadora. De repente, sí, doctor, efectivamente estaba un grado más, entonces el bebé presentaba alza térmica. Entonces lo aligero de ropa, ¿no? Modifico la temperatura, porque ya hemos dicho, si no está en un ambiente térmico, como es debido, el bebé no va a regular su temperatura. Entonces puede deberse a todo esto mencionado.
¿no? La hipertermia, por eso hay que descartar, está muy abrigado, está tomando leche frecuentemente, o está durmiendo mucho el bebé, no se vaya a estar deshidratando, ¿no? O fijarse la temperatura de la incubadora de la cervocuna. La hipotermia, la clasificación según la OMS de la hipotermia, ¿no? Hemos dicho, se llama hipotermia cuando la temperatura está menor o es menor de 36.5 grados centígrados, ¿no? Y se clasifica según su severidad. Puede ser primero leve, ¿no? Moderada, grave. La hipotermia leve cuando la temperatura corporal está entre 36 y 36.4 grados centígrados. Moderada, temperatura corporal 32 a 35.9 grados centígrados. Y la hipotermia grave, la temperatura corporal menor de 32 grados centígrados. Los mecanismos de pérdida y ganancia de calor en el recién nacido. Son 4 mecanismos importantes, ¿no? Por estos mecanismos pierde calor, y esto más se da ¿en dónde? En la sala de recepción, en la sala de parto, ¿no? Donde al bebé lo estamos recibiendo, le estamos dando la atención inmediata. El mecanismo de la radiación es pérdida de calor corporal hacia un objeto más frío que no está en contacto directo con el recién nacido, ¿no? Es la pérdida de calor entre el cuerpo y las superficies más frías situadas cerca del recién nacido. Este mecanismo es importante. El recién nacido va a perder calor, en especial cuando está sin ropa, ¿no? En la cervocuna, en la recepción al nacer, al practicar el examen físico. Y también en los neonatos colocados en la incubadora, ¿no? Si la pared externa va a irradiar el calor hacia un elemento frío. Entonces el niño se enfriará por irradiar calor desde su cuerpo a la pared de la incubadora. ¿De qué manera podemos evitar esta radiación, esta pérdida de calor? Podemos ayudar, ¿no?, a mantener su calor, a que regule su temperatura, evitando pues pérdida de calor y previniendo el aumento también de pérdidas insensibles. Podemos crear de repente dentro de la incubadora una especie de nido, le llaman en los libros el perimetral. Es una especie de nido. En el hospital, ¿cómo hacen estos nidos? Por ejemplo, un bebé está en fototerapia, ahí va a perder calor. ¿Cómo concentro el calorcito para que el bebé pueda mantenerse dentro de su ambiente térmico? Hago un nido, eso lo hacen las enfermeras. En una forma práctica, ustedes pueden tener un pañal grande y comienzan a enrollarlo como si fueran a colocarse una bufanda, ¿no? Lo enrollan, y queda como una rosca. Entonces, ese es un nidito. Ustedes lo van a colocar, lo que han formado con el pañal, alrededor del bebé. ¿Y para qué hacemos este nido? Para que las paredes de este nido, que puede ser pues de algodón o de pañal, lo que se llamaba antes bombasí, ¿no?, pañales afranelados, estas paredes de este nido se calientan y de esta manera evitan las pérdidas por radiación en los laterales, en los costados. Entonces vemos en los servicios de neonatología, los bebés que están recibiendo su fototerapia, ¿no?, estos nidos.
Entonces, dentro de estos nidos están colocados los bebitos. ¿Eso es para qué? Para evitar la pérdida de calor. También podemos evitarlo colocándole un gorrito, ¿no? Un gorrito, porque se observa, ¿no? Se ve siendo observado por el personal. Entonces se le coloca su gorrito y está dentro de su nido, porque cuando reciben fototerapia estos bebitos deben estar desnudos, solamente tienen su pañalito descartable. Entonces de esta manera pierden menos calor, ¿no? Entonces ya hemos dicho que se pierde más calor en sala de partos, en la resección, en la mesita de resección del bebé, o cuando se hacen también procedimientos, ¿no? Los procedimientos ahí de repente en la misma sala. Otro mecanismo de pérdida de calor es la evaporación, ¿no? Ese es un mecanismo de pérdida de calor importante, evaporación. El calor se pierde por la evaporación del agua corporal. La intensidad de la pérdida depende fundamentalmente de la velocidad del aire y de su humedad relativa. Entonces, la pérdida de calor por evaporación de agua es un hecho frecuente en el recién nacido y ocurre especialmente en los minutos posteriores al nacimiento, ya que el bebé está húmedo, está mojado por el líquido amniótico. La principal pérdida se hace por evaporación de este líquido. Por eso es necesario que cuando nace el bebé lo sequemos, secar al bebé inmediatamente después del nacimiento. También puede ocurrir transferencia de calor por evaporación a través de la respiración. Pero es más importante la pérdida del calor por evaporación, ¿no? Por evaporación del líquido que está, del líquido humedece al bebé, que es el líquido amniótico. La convección es otro mecanismo. El calor se pierde desde la piel hacia el aire en movimiento. La intensidad de la pérdida de calor depende de la velocidad y temperatura del aire. Entonces, es la transferencia de calor desde la superficie cutánea hacia el aire más frío que se mueve y produce una convección natural. En la sala de resección pierden calor los recién nacidos que están colocados en las cervocunas, ¿no? Principalmente quienes, los prematuros muy pequeñitos. El prematuro que está desnudo en la incubadora pierde calor por convección, porque el flujo de aire que entra en contacto con su piel tiene una temperatura inferior a la de ella, a la de la incubadora. Entonces, al llegar este aire frío sobre la piel, lentifica su velocidad y forma una capa milimétrica llamada capa límite, que se calienta y humedece con el calor y la humedad de la piel. Los prematuros pequeñitos, en los extremos, los prematuros moderados, ¿de qué manera vamos a prevenir la pérdida de calor? Se le recibe, se le seca muy suavemente, a veces no se seca continuamente, ¿no? Y se le coloca una bolsa de polietileno. Es una bolsa en la que sale solamente la cabecita. Entonces, con eso nosotros lo preservamos su calorcito. Para que no se enfríe, su bolsa de polietileno en los muy pequeñitos, ¿no? Prematuros extremos. También hay unas sabanillas de polietileno. Luego la conducción es otro mecanismo, la conducción. El calor se pierde por transferencia de calor del recién nacido hacia la superficie donde se encuentra, donde está extendido, ¿no? La pérdida de calor por conducción se produce entonces por contacto directo de la piel con superficies más frías. Para evitar esto, el recién nacido debe ser colocado sobre una superficie cuya temperatura sea similar
a la corporal o con una gradiente no mayor de 1 a 2 grados centígrados. Hay que tener en cuenta que en el momento de la resección, ¿no?, al nacer, cuando se realiza el examen físico de un recién nacido, está perdiendo por conducción el calor. Cuando se encuentra encima de una, pongamos, de una mesita, y cuando se les, para realizar el examen o cuando se practica algún procedimiento, ¿no? Por decir, canalización, ¿no? Es ahí donde pierde calor. Entonces, ¿cómo debe ser la superficie? Debe estar esa superficie cubierta con una sábana calientita y estéril. Al bebé, como se les ha reseccionado, ese bebé debe ser reseccionado con mantos, campos, pañales calientes también. Entonces se le trae hacia la mesa de resección, que está cubierto también con su sábana caliente, y se le seca cabecita rápidamente, porque por ahí más se evapora, la cabecita, espalda, ¿no?, su cuerpo. Ese paño húmedo se desliza y se elimina. La enfermera le va a traer otro pañalito u otra sabanita caliente y se le cambia. Esa es la manera, ¿no?, de prevenir la pérdida por este mecanismo. Entonces, secarlo, cambiarle la sábana, que la superficie esté calientita, con paño calientito. Y cuando se le va a vestir, incluso la ropa debe estar también caliente, ¿no? Debe estar caliente. Lo sacan calientito, entonces el bebé, vamos a prevenir que no pierda el calor y que vaya regulando la temperatura, ¿no?, ya que se está adaptando al medio externo. ¿Cómo hacemos la medición de la temperatura del recién nacido? Debe ser axilar, según nos dice la Academia Americana de Pediatría, ¿no? El brazo aducto, ¿no?, muy cerca al tórax. Se utiliza un termómetro apropiado al recién nacido y se le toma la temperatura axilar. La rectal no tomamos, salvo, ¿no?, casos de hipotermia moderada, pero ahora lo que se está usando, ya más adelante vamos a ver, el termómetro digital, ¿no? Según la Sociedad Canadiense de Pediatría y también el programa de las Naciones Unidas para el Ambiente, los termómetros de mercurio no deben usarse por ser contaminante peligroso para el medio ambiente. Para obtener la temperatura del recién nacido se utilizará el termómetro digital y el uso de sensores de temperatura también se usan, por supuesto, cuando está en la incubadora, en la servocuna, y van dirigidos al, no debe cubrirse con la ropa. Un recién nacido sometido a hipotermia responde con vasoconstricción periférica, se produce un metabolismo anaeróbico, acidosis metabólica, vasoconstricción pulmonar. La hipoxemia altera aún más la respuesta del niño al frío. El prematuro muestra más riesgo de hipotermia, eso es verdad, por su inmadurez de órganos y sistemas, y puede conducir a secuelas, ¿no? Puede presentar hipoglicemia, acidosis metabólica, hay mayor consumo de oxígeno, ¿no?, mayor gasto metabólico. Otros efectos adversos, deterioro de la síntesis surfactante, ¿no? Comienza a entrar en dificultad respiratoria, consume surfactante, liberación de ácidos grasos. ¿Cuáles serían los signos más frecuentes de la hipotermia? Nosotros sabemos que el neonato es un ser inmaduro, entonces ellos, los signos o síntomas que van a presentar son inespecíficos. Se puede presentar en cualquier trastorno, cualquier problema que se presentara en el bebé, ¿no? Uno de los signos es el cuerpo frío, ¿no? Está el bebito muy tranquilo, de repente la mamá reporta, doctora o doctor,
toma poquito, se duerme, y no está muy activo, le dice, no se mueve tanto como ayer. Eso nos puede reportar la madre, y lo siento frío, y verdaderamente el bebé, por más que esté con la ropita de algodón, con el polar, pero está frío el bebé, ¿no? Uno lo palpa, lo toca, tiene sus mejillas frías, las manitos frías, y eso que está con doble de todo, doble saquito, doble chaqueta, doble pantalón, 2 medias, pero está frío. Entonces es uno de los signos, ¿no? Cianosis, puede haber una cianosis central, medio azulado. Comienza a presentar distrés respiratorio, ¿no? Aumento de requerimiento de oxígeno, respiración irregular, puede presentar apneas, mala perfusión periférica, hipoactivo, letárgico, toma poco, succión débil. Entonces, vemos a un niño en ese estado, preguntamos, ¿le ha estado dando frecuentemente? Bueno, doctora o doctor, ha tomado poco y casi no se ha despertado por la noche 1 o 2 veces nada más, pero yo lo he sentido frío. Entonces lo examinamos, revisamos la historia a nuestro bebé, le tomamos una glucosa, ¿no? Y control, por supuesto, de la temperatura. Y verdaderamente sí, está en 36.5, por decir 36.6, ¿no? Cercano a la hipotermia. Está frío, por el tacto lo sentimos frío, y le tomo su glucosa, y de repente la glucosa está en 42. Entonces, ¿qué está haciendo? Está haciendo hipotermia, está haciendo hipoglicemia, y va a entrar en ese círculo si es que nosotros no actuamos de inmediato. Entonces, mucho cuidado con el control de la temperatura, con bebés que le reportan que toman poquito, no se mueve mucho, y lo siento frío, doctor, mire su carita, tóquele la carita, y está medio suiladito sus uñitas. Entonces, mejor examinar, por supuesto. Primero vemos la historia, examinamos a nuestro bebé, hacemos las preguntas a la madre, y ya ese bebé no puede quedar ahí en el cuarto de la mamá, sino lo vamos a llevar a un monitoreo, ¿no? Primero lo vamos a colocar en su cunita térmica y monitor, el saturómetro. Entonces, de esa manera lo controlamos a nuestro bebé. En la hipertermia, ya hemos dicho que es cuando la temperatura es mayor de 37.5 axilar y la rectal 38 grados centígrados o más. La hipertermia tiene su efecto nocivo, también puede producir daño neurológico, ¿no? Ya hemos hablado que hay que hacer descartes, ¿no? Porque está con temperatura este bebé más de lo normal. ¿A qué se debe? Hay que investigar. Los signos de la hipertermia pueden haber taquiña, taquicardia, apneas, las extremidades calientes, ¿no? Es un bebé así medio muy sonrosado. Si ustedes lo palpan, ¿no? El tórax, sus extremidades están calientes. Hipotónico, también letárgico, no toma mucho, irritable, ¿no? Irritable, llora, de repente está deshidratado, necesita tomar leche, más frecuentemente su leche. Entonces, hay que corregir. Y luego, a la hora, lo volvemos a la temperatura, después que los ha aligerado de ropa, después que le ha dado la madre de lactar. Entonces, vamos a recapitular la prevención de la hipotermia, cómo podemos prevenirla. La temperatura en la sala de parto debe ser 25 grados. Según las guías nos dicen debe estar por encima de 25, podemos decir 26 grados, pero debe ser su base 25 grados centígrados. Evitar las pérdidas de calor al abrir puertas y ventanas. A veces vamos a recibir a nuestro bebé, ya va a nacer, y ¿qué pasa? Que en sala de partos están abiertas las puertas, está abierta la ventana, ¿no? Porque en obstetricia es así, ellos abren pues la ventana fuerte, entonces hay que pasarle la voz, ¿no? Y decirle, por favor, al médico que está encargado en ese momento, decir, por favor, pudiera cerrar la puerta, porque a veces las ventanas están muy altas, cerrar la puerta. Y mientras nosotros hacemos pues un ambiente del bebito, ¿no? Con nuestra incubadora, nuestra mesita de calor radiante,
Entonces, ese es un ambiente que le estamos, un ambiente térmico en el cual lo vamos a recibir. Tener todos los elementos necesarios para calentar al recién nacido. Es decir, ya tienes tus pañales o paños que vas a recibir a tu bebé calientes. Ya tienes la cuna radiante prendida y su ropita también. Entonces, todo lo que se refiere al bebé con lo que lo vamos a recibir tiene que estar caliente. O sea, no entra, pues ya está la madre en dilatación y recién viene el personal y comienza a prender la incubadora, recién, no. Tiene que estar, por eso tiene que estar precalentado. Facilitar el contacto piel a piel, iniciar la lactancia materna inmediato, es muy favorable para el control de la temperatura. Media hora, posponer el examen físico, o sea, entre el examen físico y el apego, primero debe haber apego, ¿verdad? El contacto piel a piel y luego el examen físico y la rutina que viene del recién nacido. Si no es posible el contacto piel a piel, ¿por qué? Porque de repente, por la salud materna, ¿no? De repente la señora está sangrando o le tienen que hacer algún procedimiento en ese momento. Entonces vamos a utilizar la fuente de calor radiante, es decir, nuestra mesita con fuente de calor radiante y secamos rápidamente a nuestro bebé. En los menores de 1500 o prematuros menores de 32 semanas, vamos a utilizar las bolsas de polietileno. El ambiente con temperatura neutral. En los prematuros y muy bajo peso al nacer, es importante el control de la humedad ambiental, ¿no? En el momento que ingresa un recién nacido a la UCI, ¿no? En el momento que ingresa, la humedad ambiental debe ser más o menos 85% en recién nacidos muy bajo peso al nacer y de 70 a 75% en recién nacido mayor de 33 semanas. Ay, perdón. Bueno, hasta acá hemos terminado con la termorregulación, ¿no? Esta es la bibliografía que pueden ustedes leer, ¿no? Complementar, ya lo van a revisar. Y luego pasamos al transporte, ¿no? El transporte neonatal, cómo debe ser transportado un recién nacido de un hospital a otro, de un centro a otro, ¿no? Incluso dentro del mismo hospital también el transporte que se hace, ¿no? Es importante, sí, debemos nosotros pues asegurar que ese bebé llegue bien, ¿no? No va a llegar en peor condición. Entonces hay que preservar esa condición en la que se manda, en el que se ha procurado estabilizar al bebé para luego transportarlo. Vamos a ver el transporte neonatal. Siempre que sea posible es mejor el transporte intraútero. Es mucho mejor que el traslado postnatal, ¿no? El transporte de la madre y su feto. Hasta donde se pueda, porque muchas veces no es así, ¿no? No sabemos que de repente se ha producido, que es un bebé que viene de alto riesgo y que se produce el parto, que es inminente y ya salió. Entonces, el traslado ya es postnatal. Los recién nacidos transportados por aire son sometidos a un estrés fisiológico relacionado con la altitud. El riesgo de transporte entre los centros puede reducirse con el uso de equipos de transporte neonatal, con personal entrenado, con equipos especiales. Entonces, todo esto es un programa bien detallado que se debe hacer efectivo, ¿no? Previa, por supuesto, coordinación, comunicación con los centros hospitalarios al cual van a referir. Entonces, acá,
La regionalización de los servicios perinatales requiere el transporte entre centros de los recién nacidos, centros donde nace y donde va a ser referido, que reciben, ¿por qué? ¿Por qué lo van a transferir? Porque necesitan un cuidado intensivo o un tratamiento especializado. El sistema de transporte neonatal debe ser organizado, debe ser planificado, debe contar con los recursos humanos y materiales y equipos correspondientes. ¿Qué cosa es el traslado neonatal? Este es un sistema organizado que sirve ¿para qué? Para trasladar a un recién nacido de alto riesgo, ¿no? Que va a requerir algún procedimiento diagnóstico, tratamiento que no le puede dar el hospital de origen, el hospital emisor, a un centro de mayor complejidad, ¿no? Llámese hospital receptor. Como hemos dicho, el transporte ideal de recién nacido es in útero, ¿no? Y no todos los problemas pues, pueden detectarse a tiempo para decidir un traslado materno. El objetivo principal es disminuir la morbimortalidad neonatal a través de una atención oportuna especializada en aquellos pacientes muy enfermos. Se hacen esfuerzos para prevenir las principales causas de mortalidad neonatal, como son la prematuridad, la asfixia, sepsis, anomalías congénitas. Y esto debe complementarse con el desarrollo de sistemas para atender a los recién nacidos enfermos, entre ellos el transporte neonatal, que debe ser seguro, ¿no? Este transporte neonatal pues, es hasta que el niño tenga los 28 días. Se hace de la comunidad a un establecimiento de atención primaria, de ahí a un centro con atención neonatal especializada, ¿no? Eso, cuando ustedes hagan su serum, van a tener que hacer alguna vez esto, ¿no? Hacer un transporte neonatal, comunicarse, coordinar con su centro o con la red, la microred, para que puedan recibir a su vez coordinando. Porque imagínense, sin una comunicación, ¿cómo vamos a mandar ese bebé? ¿No? Preguntando si hay cupo, y si hay una cama para él disponible, una cuna disponible, y si es que ese paciente amerita pasar a otro centro de mayor complejidad, ya hay que hacer las coordinaciones respectivas con tiempo y con personal autorizado. La regionalización en la neonatal está organizada en niveles de atención, ¿no? Como hay un primer nivel básico. En el primer nivel básico deben brindar, o sea, deben estar capacitados para dar una reanimación cardiopulmonar. O sea, en ese nivel 1 deben saber dar el RCP en el momento del parto, ¿no? En el momento del parto. Atención postnatal para recién nacido, también a término y estable. Atención postnatal a recién nacidos entre 35 y 37 semanas de edad gestacional que estén estables. Estabilizan a recién nacidos menores de 35 semanas o recién nacido enfermo hasta que pueda ser desplazado a una institución de un nivel superior. O sea, lo tienen que estabilizar a su bebé. No pueden mandarlo estando el bebé mal, no está estabilizado. Ese bebé necesita de repente ventilación, van dándole ventilación a presión positiva, ¿no? Deben asistir a ese bebé, asistirlo y estabilizarlo hasta que se lo lleven, ¿no? Hasta que lo trasladen ya. En el nivel 2 es la capacidad del nivel 1 más
debe dar atención de la nacido con más de 32 semanas de gestación o con peso de 1.500 gramos, con inmadurez fisiológica. Por ejemplo, que esté presentando apneas, ¿no? Está presentando apneas, no es un bebé estable, entonces ese bebé necesita que lo transfieran, o que esté necesitando ventilación o un CPAP, ¿no? Una presión positiva continua en la vía aérea. Necesita ser trasladado, pero lo pueden mantener todavía en el segundo nivel. Estabilización antes del traslado de cualquier lactante que requiera un nivel de atención de mayor complejidad, ¿no? Si bien es cierto, no se puede quedar en ese nivel, pero lo van estabilizando. El nivel 3 es la capacidad del nivel 2 más apoyo, ya hay un apoyo vital y cuidados intensivos neonatales integrales. La consulta con especialistas médicos y quirúrgicos. En ese nivel 3 ya se maneja ventilación mecánica, ¿no? Y hay equipos de diagnóstico por imágenes. El nivel 4 sería la capacidad del nivel 3, pero agregándole que en ese centro de nivel 4 se hacen cirugías especializadas, ¿no? Reparación de alteraciones congénitas o adquiridas, y tiene transporte con equipos de cuidados intensivos, ¿no? Y programas de educación para centros referentes, ¿no? Esto es, según la Academia Americana de Pediatría, estos 4 niveles. Y siempre tener en cuenta que el transporte neonatal debe formar parte de los programas de regionalización. El personal, ¿cómo debe ser el personal que va a realizar estos traslados? El personal que realiza los traslados de la UCI debe contar con un médico coordinador. Médico supervisor, lo llaman otros, pero debe haber un médico coordinador designado. Ese es en cuanto al personal. El médico coordinador, el que va a comunicarse, el que va a coordinar y el que va a estar al tanto de que sí aceptan o no a su bebé. Luego, los equipos de transporte. El equipo de transporte, ¿por quiénes están constituidos? Por profesionales con experiencia en cuidados críticos neonatales, ¿no? Ahí debe haber pues un médico neonatólogo y o pediatra, ¿no? Una enfermera que tenga experiencia en la UCI, que tenga experiencia con bebé crítico, y un técnico sanitario, ¿no? Que es de repente el que maneja puede ser el transporte. Modo de transporte. El transporte materno. Es el transporte urgente de la madre para que la asistan, ¿no? En el parto de una maternidad que no dispone de los medios adecuados a otra de mayor complejidad, ¿no? Es una madre que necesita ser transferida con su feto para que se atienda en un nivel superior, ¿no? De mayor complejidad. ¿Cuáles son los factores de riesgo perinatal que ameritan ese transporte? Cuando hay una amenaza de parto prematuro, menor de 32 semanas, con o sin ruptura prematura de membrana, partos múltiples de 34 semanas, RCU grave, menor de 34 semanas, malformaciones congénitas, ¿no? Que venga pues con una hernia de repente diafragmática, ¿no? Malformación congénita tipo gastroquisis, onfalocele, que ya está diagnosticado por ECO, y debe ser atendida en un centro hospitalario de alta complejidad. En las incompatibilidades sanguíneas graves, ¿no? En los hidrops fetalis, preeclampsias graves o enfermedad materna grave. Recién nacidos que requiere transporte neonatal. Estos son los prematuros, la prematuridad. Edad gestacional menor de 32 semanas o menor
de 1.500 gramos, aquellos recién nacidos con signos de inestabilidad hemodinámica, aquellos que presentan distrés respiratorio, que han aspirado mecanio, que estén iniciando la enfermedad de membrana hialina, ¿no? Por la prematuridad. No puede ser atendido en el centro de repente que ya salió el producto y tienen que trasladarlo. No puede ser manejado en el centro. Recién nacidos que presenten apneas persistentes, convulsiones, las cardiopatías congénitas, ¿no? Cardiopatías, sobre todo las complejas, esas cardiopatías tipo transposición grandes vasos, ¿no? Ventrículo único, ¿no? Cuando tienen pues su diagnóstico prenatal, ya salió el bebé, es inminente, fue inminente ese parto y necesita ser trasladado. Recién nacido asfixiado, aquellos que necesitan exsanguíneo transfusión por hiperbilirubinemias, ¿no? Mayor de 20, o bebés que al segundo día tienen más de 25, necesitan ser exsanguinados, ¿no? En patologías quirúrgicas, neuroquirúrgicas. Entonces, en todos estos casos debe ser transferido a un centro receptor. En cuanto a las incubadoras, ¿cómo deben ser estas incubadoras de transporte? Todos estos equipos son importantes y también debemos saber, porque cuando roten de repente por neo, no vaya a ser que también necesita, en el lugar donde estén, puede ser un nivel 2, nivel 3, o necesitan transportar a su bebé y va el médico, por supuesto, el médico, la enfermera, y de repente ahí va el... Entonces van fijándose, van mirando, todos estos ítems debe constar, ¿no? En la incubadora, debe ser liviana, una incubadora liviana. Bueno, a veces hay incubadoras que pesan bastante, entonces necesitan pues que ayuden 2, 3 personas. Debe ser liviana, de fácil acceso, ¿no? Debe tener, bueno, su batería de 12 voltios, debe estar operativa, ¿no? Esta batería, ¿para qué? Para que dure por lo menos 2 horas, ¿no? Es el problema del transporte, de la duración del transporte. Debe tener un sistema de anclaje o fijación para el recién nacido y la ambulancia. La incubadora debe tener una doble pared para evitar la pérdida de calor. Contar con balones de oxígeno y aire suficiente, doble del tiempo calculado para el transporte. Una bolsa de reanimación con manómetro, ¿no? Ese es AMBU, para la ventilación a presión positiva. El consentimiento informado de la familia, eso es muy importante. Ahora, en todo sitio, en todo servicio debe haber un consentimiento, que la familia haya firmado y decir el motivo del traslado a su bebé. Debe confeccionarse una hoja con datos perinatales, asistenciales para el centro de referencia, ¿no? Lo va a admitir. A ver, las hojas, la historia debe estar ahí completa con los datos más importantes. Identificación del paciente, antecedentes familiares, obstétricos, embarazo actual, parto, estado del bebé cuando nació, ADGAR, edad gestacional. Las medidas que se han adoptado hasta el momento, si ha recibido antibióticos, fármacos, en qué dosis, cada cuánto, qué tiempo, y su evolución hasta ese momento. La temperatura que se debe programar debe ser de acuerdo al peso del neonato. Si la temperatura debe ser entre 36 a 37 grados para recién nacidos menores de 1.500 gramos. 35 grados a 36 para recién nacido entre 1.500 a 2.500 gramos.
y 33 a 34 grados centígrados para los mayores, o sea, con peso mayor a 2 kilos 500. Esos son los materiales que deben cargar todo, sea ambulancia, el avión debe tener todos estos materiales y el equipo, ¿no? Líquidos y drogas también. El personal y el equipamiento para el transporte de recién nacido crítico, ¿no? Debe ir el médico neonatólogo o pediatra con experiencia, enfermera con experiencia y competencia, terapista respiratorio. En cuanto a los vehículos, ¿en qué vehículo debe ser transportado el bebé que necesita ir a un centro receptor, a un centro más especializado, ¿no? Puede ser terrestre y aéreos. Terrestre, las ambulancias que conocemos, y en aéreos el helicóptero, el avión sanitario, ¿no? En el hospital Revalliati vemos pues que viene el helicóptero y aterrizan ahí en la pileta, ¿no? Y muchas veces bajan ahí pues la incubadora y ya está esperando el personal porque han coordinado y ya lo esperan a ese bebé que viene seguramente de alguna provincia. Entonces, con la ambulancia, el transporte terrestre debe tener un sistema de comunicación radial, estar disponible, ¿no? O recorrer distancias de 200 hasta 250 kilómetros. Debe haber un adecuado sistema de calefacción entre 23 y 25 grados centígrados. Tener ventilación, iluminación, sistema adecuado de fijación para la incubadora, adecuado sistema de una red de oxígeno, aire y aspiración, monitor multiparámetros, bombas de infusión, para intubación, ¿no? Puede ser que se presente durante el camino, ese bebé presente un distrés severo en ese momento y ya venía con oxígeno, no contuvo, y en ese momento necesita que le intuben, ¿no? Y que de repente lo conecten a un ventilador. Eso se puede hacer dentro de la ambulancia, porque debe tener todo este equipo. Y la energía eléctrica y también toma corrientes. Los aéreos como el helicóptero, el avión sanitario, ¿no? Distancias de más de 200, 300 kilómetros, pero lo ideal es que vaya por terrestre, ¿no? Bueno, el personal médico capacitado en medicina aeroespacial y fisiología de vuelo, ¿no? Espacio interno amplio, adecuado sistema de calefacción, ventilación e iluminación, sistema de fijación adecuada para la incubadora, adecuada coordinación aérea y terrestre. Debe hacerse solo, si es imposible, el terrestre. Los principios fundamentales en los que se centra pues, el transporte neonatal es la comunicación y responsabilidad, el trabajo en equipo, ¿no? La capacidad de respuesta rápido. Estoy pidiendo un cupo para mi bebé porque ha nacido con un síndrome de aspiración de líquido amniótico meconial. Al nacer se ha aspirado y está con un síndrome respiratorio moderado a grave. Entonces necesito yo que me contesten, ¿no? La respuesta debe ser rápida. Si no hay cupo, ventilador en ese centro, pues en otro tengo que buscar y en otro, ¿no? La responsabilidad, eso es muy valedero, la responsabilidad del centro emisor, ¿no? del centro donde sale el bebé y dejarlo al centro de mayor complejidad. El centro emisor tiene que coordinar, informar al centro receptor y al equipo de transporte. El equipo transportador, revisar el funcionamiento del equipo, todo debe estar operativo, no última hora, no funciona esto ni aquello, no, todo tiene que estar operativo.
coordinar con el centro receptor el estado clínico del recién nacido, cómo está el bebé, los tengo que comunicar para que ellos ya estén preparándose para recibir a ese bebé, ¿no? Y la hora en que va a llegar, aproximadamente, ¿no? Conocer la clínica, el médico que lo va a recibir le va a preguntar el diagnóstico, condición de recién nacido, mantener la estabilidad respiratoria, térmica, hemodinámica, nutricional durante el transporte. Comunicación con los padres. Tienen que comunicar a los padres por qué lo transporta y cuál es el riesgo, ¿no? Los posibles riesgos. Y el centro receptor va a colaborar con la estabilización del bebé y va a facilitar los trámites administrativos que los padres, ¿no? Informar al hospital remitente, informar a los padres, coordinar el retorno del paciente y hacer la contrarreferencia, ¿no? En los trámites administrativos tienen que colaborar, pero ya es un personal aparte, ¿no? Ahí la enfermera, la digitadora, todos tienen que coordinar, todos tienen que ayudar, ¿no? Para facilitar todos estos trámites y que el bebé, por supuesto, quede ahí en este centro receptor. Los cuidados del recién nacido que requiere, ¿no? el traslado. Debemos conservar su temperatura, ¿no? Lo que llamamos la termoneutralidad. La incubadora debe tener doble pared, como hemos ya mencionado. Control de temperatura a través de los sensores. Calentar las sábanas, colocar sábanas tibias dentro de la incubadora que lo va a transportar. En recién nacidos pretérminos vamos a usar sabanillas de polietileno para disminuir las pérdidas de calor. Le colocamos su gorrito, sobre todo si es prematuro. En la incubadora debe, por supuesto, tener unas ventanas laterales, ¿no? Por ahí accedemos al bebé. Si se administra oxígeno, el oxígeno debe ser húmedo y tibio. Control frecuente de temperatura. En cuanto a la oxigenación, mantener permeable la vía aérea. Evaluar la oxigenación mediante el pulsioxímetro, ¿no? Cómo va el color, la temperatura, monitoreo de la administración de oxígeno, cuánto está la saturación. Y el oxígeno, lo volvemos a repetir, debe ser caliente, calentado y humidificado. Asegurar la duración de los balones de oxígeno. Si tiene accesos vasculares, ¿no? Manejar esos accesos centrales de manera estéril, ¿no? Por eso el personal debe ser preparado y debe tener experiencia pues, en el manejo de paciente crítico. La hidratación debe ser por bombas de infusión. Control de glucosa mediante los hemoglucotest. Manipular con cuidado pues las tabuladuras, los sitios de la conexión, ¿no? Observar las zonas de punción, no vaya a estar infiltrándose, ¿no? Esas zonas. Administrar líquidos mediante la de 3 vías y hacer el registro de infusiones para que todo esto, monitoreo, este registro, quede pues en el hospital receptor. Bueno, esa es la bibliografía que pueden ustedes leer y ampliar más sobre transporte neonatal. Hay bonitas opciones, estamos Sola, el doctor Sola, neonatología, el doctor Tapia, la Asociación Española de Pediatría, POSE, traslado de recién nacido, el 2015. Entonces ahí van ustedes a leer y ampliar un poquito más, ¿no? Leer tal vez acerca de equipos, materiales, qué es lo que deben llevar en las ambulancias o en el avión. A ver, ¿qué hora es? Justamente. Bueno, eso es todo lo que les puedo, todo lo que le he traído en esta tarde.
Delegado, no te olvides pasar la lista. Sí, doctora, ya la pasé mientras estaba en teoría. No Ah, se ya, preocupe. muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, sí, querían decirme algo. Ya, entonces este tema de termorregulación es importantísimo porque hay que preservar la temperatura del bebé, ¿no? Por eso es que en la atención inmediata sale el producto y ¿cómo lo cogemos? Con nuestros campos calientes, es el interno que coge su bebé y lo lleva a la mesita de recepción que ya está previamente, ¿no? Precalentada. Ahí donde van a secarlo rápidamente porque todo se hace rápido, suave y rápido. Eso se llama gentil, ¿no? Gentil, todo lo hacemos gentilmente, tratamos gentilmente al recién nacido, sobre todo cuando es prematuro, para evitar estas pérdidas de calor y que el bebé haga problemas posteriores, tales como hipoglicemia y acidosis metabólica, cuando no se preserva, cuando no preveemos esas pérdidas. Es necesario que sepan por qué todos estos mecanismos de pérdida de calor se dan en la sala de resección, en la sala de partos o en la sala de cesáreas. Entonces después tienen que revisar un poquito más, leer, ¿no? Aumentar sus conocimientos. Ya, a ver, ¿alguien me va a decir algo, Pamela? Todo claro, doctora, de mi parte. Pamelita. Ya, delegado. Sí, doctora. Ya, ningún otro alumno, sino ya acá ya nos despedimos y ya quedó grabada la clase y aparte le voy a mandar al delegado por correo delegado las dos Sí, carpetitas, todos los archivos. ahora le dejo mi Ya, correo en el chat. ya, por el chat de repente. Ya, ahí está, muy bien. Ya, Feder. Sí, doctora. Ya, está muy bien. Ya, entonces, bueno, ha sido un gusto compartir con ustedes esta tarde y durante las prácticas vamos a ir, por lo menos es lo que yo hago en mis prácticas, como que revisamos los temas, ¿no? Eso también es eh, parte, parte de ampliar más los conocimientos y saber que el alumno revisa. Bueno, muchas gracias por la oportunidad. Que tengan un buen fin de semana. Gracias, doctora. Gracias, doctora. Ya, gracias Gracias, doctora. muy amables. Ya, gracias.